Buenos días, queridos hermanos. Por encargo de Monseñor, les pedimos que en este momento pongan, si es que desean, sus intenciones y los saludos, de tal manera de que al momento de comenzar la misa no nos distraigamos y podamos celebrarla bien y de manera consciente. Muchas gracias.
días, queridos hermanos. Por encargo de Monseñor, les vuelvo a recordar que este es el momento para poner nuestras intenciones y saludos que queramos hacer, de tal manera que cuando empiece la misa no lo hagamos y así no nos distraigamos y podamos celebrar bien. Muchísimas gracias por su atención. Queridos hermanos y hermanas, nos preparamos para celebrar la Santa Misa.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos y hermanas, con el corazón agradecido a Dios, nos reunimos como cada domingo para celebrar la Santa Misa. Ahora en este tiempo de cuarentena, pues hemos vuelto a esta vía, pero como decíamos la semana pasada, hemos de evitar que esta vía nos distraiga y nos impida celebrar dignamente estos santos misterios. Por eso les hemos avisado para que todos aquellos que querían poner la intención ya la hayan puesto y ahora procuremos vivir intensamente la Eucaristía. Que el Señor, a través de la pantalla, pueda llegar a cada uno de ustedes, a cada uno de sus hogares, como es su deseo, que la palabra pueda ser acogida por cada uno y dejar que esta palabra entre en nuestro corazón. Como les decía el domingo pasado, les ruego entonces que evitemos durante la misa, evitemos estar escribiendo en Facebook, los saludos, comentarios se pueden hacer al final de la misa con toda libertad, hay tiempo para eso. Ahora más bien dedicarnos a celebrar juntos la misa y para ello también seguir cada uno desde su casa, porque la misa no es que la celebra, en este caso Monseñor Javier, ustedes la ven, sino que también ustedes participan. Y en misa es muy importante guardar el silencio, como hemos dicho tantas veces, responder en el diálogo con el sacerdote, cuando el sacerdote dice, Señor, esté con ustedes, o levantemos el corazón, lo dicen ustedes también en su casa, responden verbalmente, y seguimos los gestos que solemos hacer en la misa. Cuando hay que ponerse de pie, nos ponemos de pie. En el momento de la consagración nos arrodillamos. Y esto nos ayuda a celebrar mejor la liturgia y de esa manera la eficacia del sacramento impacta más en cada uno de nosotros. Les ruego entonces que nos pongamos juntos en presencia del Señor, dejando de lado cualquier otra ocupación y como siempre lo hagamos reconociendo nuestros pecados, reconociendo la necesidad que tenemos del Señor pase hoy por nuestra vida, salvándonos, curándonos, purificándonos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, 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 ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Señor, 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 ten piedad. En la tierra
pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende, atiende a nuestras súplicas. Tú que estás a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú Señor, solo tú Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que prometiste permanecer en los rectos y sencillos de corazón, concédenos por tu gracia vivir de tal manera que te dignes habitar en nosotros. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Levítico. El Señor habló a Moisés y a Aarón diciendo: Cuando uno tenga en la piel de su carne tumor, erupción o mancha blancuzca brillante, y se forme en la piel de su carne como una llaga de lepra, será llevado al sacerdote Aarón o a uno de sus hijos, los sacerdotes. Se trata de un leproso, es impuro. El sacerdote le declarará impuro, tiene lepra en la cabeza. El afectado por la lepra llevará los vestidos rasgados y desgreñada la cabeza. Se cubrirá hasta el bigote e irá gritando: impuro, impuro. Todo el tiempo que dure la llaga quedará impuro. Es impuro y habitará solo. Fuera del campamento tendrá su morada. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Dichoso el que está absuelto de su culpa, a quien le han sepultado su pecado. Dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el delito. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Había pecado, lo reconocí, no te encubrí mi delito.
propuse, confesaré al Señor mi culpa. Y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Alégrense justos y gocen con el Señor. Aclámenle los de corazón sincero. Aclámenle los de corazón sincero. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, ya coman, ya beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para gloria de Dios. No den escándalo ni a judíos, ni a griegos, ni a la iglesia de Dios. Lo mismo que yo, que me esfuerzo por agradar a todos en todo, sin procurar mi propio interés, sino el de la mayoría, para que se salven. Sean mis imitadores, como lo soy de Cristo. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercó a Jesús un leproso, suplicándole, y puesto de rodillas le dice: si quieres, puedes limpiarme. Compadecido de él, extendió su mano, le tocó y le dijo: quiero, queda limpio. Y al instante le desapareció la lepra y quedó limpio. Le despidió al instante, prohibiéndole severamente: mira, no digas nada a nadie, sino vete, muéstrate al sacerdote y haz por tu purificación la ofrenda que prescribió Moisés para que les sirva de testimonio. Pero él, así que se fue, se puso a pregonar con entusiasmo y a divulgar la noticia. De modo que ya no podía Jesús presentarse en público en ninguna ciudad, sino que se quedaba a las afueras en lugares solitarios, y acudían a él de todas partes. Palabra del Señor.
Queridos hermanos y hermanas, continuamos acompañando a Jesús, o todavía mejor dicho, siguiéndole en esta secuela Christi, que es la vida del cristiano, el seguimiento de Cristo. Repito, continuamos siguiendo a Jesús en los inicios de su vida pública, gracias al relato del evangelista San Marcos. Como recordarán, Jesús había estado en la sinagoga de Cafarnaúm, esto lo hemos visto las semanas anteriores, y es el inicio de su vida pública. Ha llamado recién a los primeros discípulos, que serán los primeros apóstoles, que serán luego los apóstoles. A algunos de los apóstoles ya había llamado, y con ellos va a la sinagoga en Cafarnaúm, ¿se acuerdan? Después en la sinagoga expulsa a un demonio, o sea, cura, salva a un endemoniado. De ahí va a la casa de Pedro, cura a la suegra de Pedro, y al atardecer, nos cuenta Marcos, trajeron muchos enfermos, muchos endemoniados, y él a todos los curaba. Y luego ya se marcha, se va a rezar, ¿no? Y Pedro después viene, estamos recapitulando las 2 últimas semanas, los 2 últimos domingos, y le dice: mucha gente te busca. Pero Jesús le dice: vámonos de aquí. Mucha gente lo buscaba a Jesús, ¿no? Porque querían que los cure, querían que les hagan milagros. Dice: tenemos también que anunciar el Evangelio en otros lugares. Y así Jesús sigue pues su misión, digamos así, por toda la Galilea, y nosotros, repito, vamos detrás de Él, vamos junto con Él. Él es el pastor, nosotros somos las ovejas. Y gracias a la palabra de Dios, estos acontecimientos, nos relata Marcos, que son hechos reales, entonces llegan también hasta nosotros, y esta palabra es la que nos pone en movimiento. Por eso les decía al empezar la misa, es tan importante no estar escribiendo ahora mensajitos en el Facebook, sino dejar que esta palabra llegue a nosotros y nos introduzca en la Eucaristía, que nos pone en movimiento hacia el seguimiento de Jesús. Pues bien, vamos a ver con qué nos encontramos hoy día. Hemos escuchado ya el Evangelio. Jesús entonces, en lo que sale de Cafarnaúm, se va hacia otros lugares, de pronto se encuentra a un leproso. Un leproso que viene a él, pero también que Jesús lo deja venir, Algo que, digamos así, si nos quedamos solamente en la norma, estaba totalmente prohibido en la época de Jesús, como hemos escuchado en la primera lectura. La primera lectura del libro de Levítico es un libro muy importante para el pueblo de Israel, y para el Israel antiguo era un libro fundamental, que además estaba, aparte de lo que decía el mismo libro de Levítico, estaba sumamente reglamentado. ¿Y qué es lo que mandaba? ¿Qué es lo que mandaban? Lo que mandaban las normas de Israel en la época de Jesús, normas religiosas. Lo hemos escuchado en la primera lectura. Cuando una persona tenía la lepra es una enfermedad muy fea, ¿cierto? Entonces, fíjense lo que ha dicho el libro de Levítico. Entonces, lo primero que tiene que hacer esta persona, tiene que salir del campamento, La lepra tornaba a la persona en impuro, nos ha dicho el libro de Levítico. Una impureza que no era solamente una impureza del culto, o sea, cultual para el culto, sino que también era una impureza social. La persona quedaba excluida de la comunidad, excluida. Tenía que irse a vivir fuera del campamento, en la época de Jesús, fuera del pueblo, fuera de la ciudad. Tenía que vivir solo. Fíjense, ahora que nosotros estamos en cuarentena, esta cuarentena que venimos atravesando ya de largo tiempo, nos puede ayudar a comprender un poco esta situación. Fíjense qué incómodos nos sentimos nosotros de no poder salir a nuestro gusto, a nuestro placer. No podemos. Tenemos una serie de limitaciones. Y eso, fíjense ustedes, que la mayoría de nosotros por lo menos vivimos con otros, y por lo menos podemos sí salir a hacer algunas cositas, sí podemos,
podemos ir al mercado, aunque hay un aforo no sé qué, pero bueno, podemos salir a pasear por el barrio, aunque sea de lejitos, encontrarnos con alguien, acercarnos hasta cierta distancia. Fíjense qué terrible tendría que ser. Y así todo, cuánta gente no soporta esta cuarentena, cuánta gente no puede vivir así, no puede, porque es muy difícil, es muy duro. Imagínense cuánto más duro vivir totalmente excluido de la comunidad, totalmente excluido del pueblo, tener que vivir solo, aparte de cargar con el sufrimiento físico de la lepra, que es una enfermedad muy dolorosa, muy fea, ¿no? Porque ya saben, consiste la lepra, es la carne se va convirtiendo en llagas y la carne se va cayendo, se va perdiendo la carne por trozos, un dolor tremendo. Aparte del sufrimiento físico, el sufrimiento moral, de saber que uno es impuro, que no puede participar en el culto, que no puede participar en la vida de la sociedad, y peor todavía, vivir solo. La soledad es la soledad. Y hemos escuchado el libro de Levítico, el leproso no se podía acercar a nadie. Y cuando caminaba por ahí, por si acaso alguien estuviera yendo de un pueblo a otro, y entonces naturalmente se pasa por las afueras de los pueblos, sí, tenía que ir gritando, impuro, impuro, para que la gente se aleje, era terrible. Y tenía que ir con la cabeza toda despeinada, y con mascarilla. Fíjense ustedes dónde encontramos la mascarilla. Ha dicho el otro libro de Levítico, la barba tapada, la mascarilla. La mascarilla que usamos nosotros, que lo estamos usando en este tiempo y que nos resulta tan incómodo. Esta pobre gente tenía que vivir así siempre. Y entonces no se le podía acercar a nadie. Pero fíjense que de pronto nos encontramos hoy día, que estamos con Jesús. Espero que la palabra les ayude a ustedes a entrar y transportar, que la palabra nos transporte, digamos así, espiritualmente. Y de repente, aquí hay un leproso que rompe todas las reglas. Que rompe todas las reglas. Y que no se aleja, ni grita para que los demás se alejen, sino se acerca a Jesús. Se acerca a Jesús. El leproso rompe las reglas y Jesús aparentemente las rompe también, porque deja que el leproso se le acerque. Y dice así, nos ha dicho Marcos. Fíjense, Marcos nos relata esto. Marcos, ¿por qué lo sabe? Porque se lo ha contado Pedro. El Evangelio de Marcos es sobre los relatos que Pedro, Marcos fue como asistente, compañero de misión de Pedro, y Pedro estaba ahí presente. Y dice así, este leproso se acerca a Jesús y dice así, el original griego, digamos la versión griega que llegó hasta nosotros, dice así, y postrándose ante él. Aquí hemos escuchado suplicando las rodillas. Bueno, postrándose, se postró ante Jesús, que era la actitud que un judío hacía solamente ante Dios y que los paganos hacían solamente ante el rey. Y dice, se postra y suplicándole, le dice, si quieres, puedes limpiarme. Si quieres, puedes purificarme. Si quieres, puedes hacerme otra vez puro, yo que soy un impuro. Impresionante. El catecismo de la Iglesia Católica, que espero que todos lo tengan, si van a la cuarta parte del catecismo, que trata sobre la oración, el catecismo nos hace una pregunta. Dice, ¿desde dónde brota tu oración? Nos dice el catecismo. ¿Brota desde un corazón altivo, desde un corazón exigente, o brota desde un corazón humilde, humillado? Porque esa oración que algunas veces podemos estar tentados de hacer desde un corazón que cree que se lo merece todo y que quiere exigirle a Dios que Dios haga la voluntad de uno, y si no se enfada con Dios y murmura, reclama. Esa oración que sale de un corazón altivo, exigente, un corazón que no se conoce a sí mismo, esa oración no traspasa el techo. En cambio, nos dice el catecismo, cuando la oración sale de un corazón humilde, de un corazón que reconoce su pequeñez y de un corazón que es confiado. La oración confiada, esto es lo que hace este leproso. Confía en Jesús, se pone en manos de Jesús, sabe que Jesús sabe mejor que él lo que le conviene,
que Jesús sabe, ya ha oído hablar de Jesús, naturalmente, si no, no hubiera ido a buscarlo. Su fama se había extendido por toda la comarca, nos ha dicho Marcos, y entonces la fama de Jesús ya se había extendido de pueblo en pueblo. Este leproso había oído hablar de él y confía en Jesús. Ha curado a muchos enfermos, ha expulsado muchos demonios. No solamente tiene poder, sino que es una buena persona. Es una buena persona, quiere mi bien, como ha dicho San Pablo, como ha dicho San Pablo en la segunda lectura, lo propio del cristiano, no buscar nunca su propio interés, si dice San Pablo, buscando siempre, aprendan de mí, dice, buscando siempre, no mi bien, mi interés, no, sino el bien de los demás, el bien común, el bien de la comunidad, el bien de los que nos rodean. Pues esa es la oración del leproso. Fíjense ustedes con qué humildad, porque ya lo dice el Salmo, un corazón quebrantado y humillado, tu Señor no lo desprecias. Y efectivamente, sigue diciendo Marcos, Jesús, ante esta situación, fíjense, de este leproso que arriesga todo, que se salta la norma, digamos así, ante este leproso que se humilla ante él y que se pone en sus manos, dice así, Jesús se compadeció, la compasión. Jesús sintió compasión. El verbo griego que usa Marcos para transmitirnos esto hace referencia a se le estremecieron las entrañas. Se le estremecieron las entrañas. Esto es lo que le pasa a Jesús al ver a este pobre hombre. Se le estremecen las entrañas, como una madre cuando ve sufrir a su hijo pequeño. Nos remite, este verbo nos remite a una profecía de Isaías. ¿Acaso una madre se puede olvidar de su hijo? Yo que te he llevado en mis entrañas, te tengo tatuada en las palmas de mis manos. Y entonces esto se le revuelve todo a Jesús. Lo mismo le pasará cuando se entera que su amigo Lázaro está muerto y va Jesús ahí ante la tumba de Lázaro. Y en otros momentos de la vida de Jesús nos volveremos a encontrar con esta misma situación. Jesús tiene unas entrañas de misericordia, que son las entrañas de Dios. Son entrañas que regeneran, que son capaces de regenerar. Y esto es lo que hace Jesús, dice así, y entonces, sintiendo esta compasión, extiende su mano y lo toca, prohibido por la ley de Israel. Pero así como este leproso se había saltado la norma, Jesús aparentemente también se salta la norma, objetivamente se la salta, y lo toca, y le dice, quiero, queda limpio. Y en ese instante le desapareció la lepra y quedó limpio, volvió a ser puro, quedó purificado. Jesús toca al leproso. ¿Qué significa tocar? Que es lo mismo que hizo con la suegra de Pedro, si se acuerdan la semana pasada, también la toca, la coge de la mano y la levanta. En este caso también lo toca, tocar al otro, que significa hacerse una sola cosa con el otro. Esto es la compasión. La compasión, queridos hermanos, sentir compasión no es lo mismo que sentir lástima. Sentir la lástima es el sentimiento que aflora ante uno que consideramos, digamos, como menos que nosotros. La lástima siempre nos pone por encima del otro. La compasión es distinta. La compasión me hace uno con el otro. Veo en el otro a uno que es uno conmigo, a un hermano, a uno igual que yo. Y entonces me hago uno con él. Fíjense, y esto es lo que hace Jesús con este leproso. Se hace uno con él, lo toca, se hace una sola carne con este leproso. Y es en ese hacerse una sola carne, es esto lo que cura al leproso. Es porque Jesús es Dios, es el puro, el santo de los santos. Y al hacerse una sola carne lo hace partícipe Jesús de su propia pureza. La impureza del hombre no resiste ante la pureza de Dios. Una cosa bellísima, una cosa bellísima. Y entonces este leproso queda totalmente puro, totalmente limpio. Una cosa impresionante. Y claro, se pone contentísimo, imagínense ustedes. Pero Jesús ya sabía, ¿no? Y digamos así un poco ingenuamente, Jesús que es tan bueno,
lo despide. Dice, lo despidió al instante. Él lo despidió, ¿no? Y le dijo esto, ¿no? No se lo digas a nadie. Imposible, ¿cómo no se lo iba a decir? Pero bueno, Jesús era así tan bueno, ¿no? Pero muéstrate al sacerdote y haz por tu purificación la ofrenda que pidió Moisés, porque estaba escrito también en el libro del Levítico que cuando uno era curado se tenía que presentar al sacerdote y dar una ofrenda, hacer una ofrenda, ofrecer algo, un sacrificio, digamos así, en acción de gracias, y también para que sirva de testimonio. El sacerdote tenía que verificar y le daba, para entendernos, un certificado de haberse ya curado, de ser una vez puro, digamos así. Pero naturalmente este hombre no pudo quedarse callado, estaba contentísimo. Y dice así, se fue y se puso a pregonar con entusiasmo, a divulgar la noticia, de modo que Jesús ya no podía presentarse en público. Llegaremos a esto, quiero antes retroceder. Entonces Jesús, que se hace una sola carne, y hacerse una sola carne, queridos hermanos y hermanas, es lo que ha hecho Dios en Jesucristo y lo quiere hacer Dios con cada uno de nosotros en nuestra vida cotidiana y de manera especial hoy día. Hoy día, ya les he dicho muchas veces, Dios no se deja limitar por una pantalla, ni por un lente, ni por unas paredes. Esta palabra el Señor la quiere realizar hoy día, en ti, en mí, en cada uno de nosotros, porque todos tenemos algo de lepra. Todos tenemos algo de lepra. Tal vez no esta lepra en nuestra carne, pero sí lepra espiritual. El pecado es como la lepra. El pecado es como la lepra. Al principio la lepra no se nota. Empiezan a salir unas manchitas, son como los pecados veniales. Uno piensa, ay, mira, me ha salido una manchita. ¿Qué será? No le da mucha importancia, como tantas veces pasa con tantos católicos, lamentablemente, que no le dan importancia a los pecados veniales. Parece que no pasa nada, me hago una licencia, puedo mentir a mi esposo, mentir a mi esposa, la mentira piadosa, no sé, hacer un poquitín de trampa. Fatal. Así empieza la lepra. Y poquito a poquito, se nos va la conciencia, se nos va cayendo. Poquito a poquito se van abriendo, así como la lepra se te van abriendo como unas llagas, que también en la conciencia se van abriendo como unos huequitos, y ya la conciencia se va a transformar en una conciencia laxa. En lugar de perder la carne, perdemos la conciencia. Y hay un momento en que ya no distinguimos entre el bien y el mal, que es lo que pasa tantas veces en el mundo de hoy. Al mal lo llaman bien, al bien lo llaman mal. Pero no así a nosotros, queridos hermanos. El Señor a nosotros esta mañana nos invita a vivir en la verdad y a reconocer que todos tenemos algo de lepra y a no querer congraciarnos con nuestra lepra, sino a ir donde Jesús, recurrir a Jesús, que viene esta mañana, así como pasaba por la Galilea, pasa hoy día por tu casa, pasa hoy día por ti. ¿Reconoces tú a Jesús pasando frente a ti? ¿Reconoces en Jesús aquel que no solamente puede purificarte, puede hacerte partícipe de su santidad, sino que quiere, si quieres, puedes limpiarme? Quiero, le dice Jesús al leproso. Y quiero, nos dice Jesús a nosotros hoy día a través de su palabra. Porque Dios no ha venido por los sanos, ha venido por los enfermos, porque no son los sanos los que necesitan al médico. Y esta es la voluntad de mi Padre, que no se pierda ni uno de los que me ha entregado. He venido para dar la vida al mundo, para eso ha venido Jesús, y para eso viene esta mañana a través de esta palabra, a través de la Eucaristía. Ojalá que en nuestro corazón brote también, queridos hermanos y hermanas, esta humildad del leproso. Que esta mañana podamos también nosotros postrarnos ante el Señor, reconocer en Jesús, que se ha hecho leproso por nosotros. Se ha hecho leproso por nosotros, dice el profeta Isaías, dice también esto. Lo vimos como herido de Dios,
humillado, totalmente su cuerpo destruido, todo llagado como un leproso. Al hacerse uno con el hombre, Jesús, dice San Pablo, sin cometer pecado, pero se hizo pecado por nosotros, cargó con nuestra lepra. Eso es el precio que paga Jesús para poder curarte, para poder curarme. Este es el precio que paga Dios por ti. Él se hace leproso por ti. Y fíjense hasta qué punto se hace leproso, que al final del relato, estamos llegando al final, se han transformado los papeles. Miren qué interesante. Al principio era Jesús el que iba por los pueblos y mucha gente lo seguía y predicaba, etc. Y el leproso estaba solo, abandonado de todos, excluido totalmente de la comunidad. Y al final ha cambiado totalmente, mire, dice así, y entonces el leproso, ya curado, purificado, se fue y se puso a preguntar con entusiasmo, se puso a predicar. El leproso era el que predicaba. Predicaba a Jesucristo, predicaba la llegada del reino, etcétera, etcétera, etcétera. Y en cambio Jesús, atentos, ya no podía presentarse al público en ninguna ciudad, sino se quedaba a las afueras en lugares solitarios. Queridos hermanos y hermanas, dígame si esto no conmueve. Jesús toma el lugar del leproso, se va a las afueras solo, solitario, ya no puede entrar a la ciudad. Signo que nos da Marcos, repito, que nos está relatando lo que ha oído, lo que ha visto en Pedro, signo que nos da Marcos de lo que ha hecho Jesús por nosotros. El que no cometió pecado, se hizo pecado por nosotros. Al hacerse uno con el leproso, Jesús carga con las consecuencias de su lepra y Jesús queda excluido de la comunidad. Lo veremos dentro de poco, dentro de unas semanas. Dios mediante, este miércoles comenzaremos el tiempo de Cuaresma. Y veremos que efectivamente esto que ha pasado Jesús ahora llegará a su extremo, llegará a su culmen, llegará a su máxima expresión cuando como un leproso será echado de la ciudad de Jerusalén y será clavado en esa cruz. Y ahí dice Isaías, él totalmente desfigurado como la lepra, porque ha cargado con la lepra de nuestros pecados. Eran nuestros pecados los que lo habían desfigurado así. Dice Isaías, son nuestros pecados. Jesús nos perdona los pecados. Impresionante. Y derrama su sangre por nosotros. ¿Para qué? Para regenerarnos por dentro. Para curarnos de esta lepra espiritual que nos carcome la vida en el día a día y nos impide amar a los demás y nos autoexcluye de la comunidad, nos encierra, tantas veces les digo esto, nos encierra en la cárcel, en la soledad, en el desierto de nuestro yo y nuestros propios y exclusivos intereses. Todos nosotros seguramente, queridos hermanos y hermanas, algo de lepra tenemos todavía, pero seguramente todos hemos sido curados ya de ciertas lepras y de ciertos pecados, todos. Seguramente que sí tenemos experiencia, somos testigos del amor misericordioso de Dios que se ha inclinado tantas veces hacia nosotros rompiendo reglas, etcétera, y nos ha tocado, y se ha acercado, y nos ha tocado, y nos ha bendecido. Pues que el Señor nos conceda, decíamos, este espíritu humilde, pero que nos conceda también ese entusiasmo del leproso curado. Hay tanta gente alrededor nuestro, queridos hermanos y hermanas, que viven así, excluidos, marginados, que la sociedad no los acepta, que los juzgan y que los miran por encima del hombro. Que no pase eso con nosotros, que sepamos como Jesús acercarnos al que sufre por enfermedad física o al que sufre por dificultades morales o al que sufre por sus propios problemas, el que sufre por sus pecados. Así como Jesús nunca ha sentido repugnancia de nosotros ni de nuestros pecados, sino al contrario ha descendido a lo profundo del Sheol, de la muerte de nuestra vida, cuando nos hemos sentido solos, tristes, cuando nos hemos sentido fracasados por nuestros pecados o por lo que fuera, y el Señor nunca ha dejado de descender. También el Señor nos invita a esto, a ser testigos de su amor, a ser testigos de su capacidad de perdonar y de regenerar, y a ser testigos sobre todo de su deseo de curarnos,
de su deseo de hacerse cargo de nosotros, de hacerse cargo de este mundo que es como la lepra, se va desmoronando, este mundo que está corroído por la lepra. Que el Señor nos conceda entonces no tener miedo de dar testimonio de Él, de hablar de Él a nuestros parientes, los abuelitos, transmitir la fe a los nietos. Es tan importante, por supuesto, a los padres, a los hijos, a los compañeros de trabajo, contar tu propia experiencia de Dios, sin miedo. Este leproso no tenía vergüenza de decir que había sido leproso, porque más grande era su alegría de haber sido curado por el Señor y de poder reincorporarse a la comunidad. Queridos hermanos y hermanas, el Señor viene en esta Eucaristía para eso. Se acerca a nosotros, se acerca, te quiere tocar, te ha dejado tocar por la palabra esta mañana, déjate tocar, no te avergüences. El Señor no se avergüenza de ti, tú no te avergüences. El Señor te quiere tocar, déjate tocar por la palabra, déjate tocar por el sacramento. Uno. Y dos, deja que el Señor, tocándote, te introduzca en su misterio pascual. Abandónate, fíate de Él, pídele con humildad, pidámosle con humildad todos esta mañana. Señor, si quieres, puedes hacerme puro, puedes hacerme santo. Yo quiero ser santo como tú eres santo. Y el Señor te tocará y te dirá, quiero, ven, participa de mi santidad. Yo me hago cargo de tus pecados y a cambio te doy mi vida divina. Porque para Dios no hay nada imposible, porque eso es el honor, el poder y la gloria, y Él nos ama tanto. Amén. Y ahora, queridos hermanos, movidos por la palabra que nos ilumina nuestra realidad de pecado, pero también la compasión que Dios ha tenido y tiene con nosotros, manifestada en Cristo Jesús, que se ha hecho leproso por nosotros para hacernos a nosotros partícipes de su pureza. Renovamos entonces nuestra profesión de fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Y ahora, queridos hermanos y hermanas, con el corazón contrito y humillado y con la confianza puesta en Jesús, que quiere hacernos todo bien, le presentamos a Dios nuestras oraciones. Papa Francisco, nuestro arzobispo Javier, su obispo auxiliar Raúl y los sacerdotes, para que continúen mostrándose cercanos a los enfermos, los pecadores y a todos los que sufren. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los gobernantes de nuestra nación, para que, actuando con justicia y equidad, sepan hacer frente a los estragos de la pandemia. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los enfermos, los que pasan necesidad y los que sufren lepra del pecado y la discordia, para que Dios Padre se apiade de ellos y con mano extendida les socorra. Roguemos al Señor.
Te lo pedimos, Señor. Por todos nosotros, para que, en todo momento y circunstancia, demos gloria a Dios a lo largo de nuestra vida y sepamos responder a las necesidades de nuestros hermanos. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Ahora, en el silencio de nuestro corazón, cada uno puede también presentarle al Señor sus oraciones, sus deseos, sus necesidades. Dejamos un momentín para que cada uno se postre ante el Señor con confianza. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Dios Todopoderoso, que enviaste a tu Hijo para sanar al hombre de todas sus dolencias, escucha nuestras oraciones y danos la gracia de hacer siempre tu santa voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad. Vos me lo diste y a vos, Señor, lo torno. Todo es vuestro disponer, según vuestra voluntad. Dadme vuestro amor y gracia, que esta me basta. Dadme vuestro amor y gracia, que esta me basta. Vos me lo diste y a vos, Señor, lo torno. Todo es vuestro disponer, según vuestra voluntad. Dadme vuestro amor y gracia, que esta me basta. Dadme vuestro amor y gracia, que esta me basta. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Señor, que esta oración nos purifique y nos renueve y sea causa de eterna recompensa para los que cumplen tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu, Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Padre Santo, Señor del cielo y de la tierra, por Cristo, Señor nuestro, porque creaste el mundo por medio de tu palabra y lo gobiernas todo con justicia. Nos diste como mediador a tu Hijo hecho carne, que nos comunicó tus palabras y nos llamó para que le siguiéramos en el camino que nos conduce hacia ti. Él, que es la verdad que nos hace libres, la vida que nos colma de alegría. Por medio suyo
Reúnes en una sola familia a los hombres creados para la gloria de tu nombre, redimidos por su sangre en la cruz y marcados por el sello de tu Espíritu. Por eso, ahora y siempre, con todos los ángeles, proclamamos tu gloria, clamándote llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios, que amas tanto a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor, y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, Él nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan, te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, a que por su muerte, por su pasión y muerte en la cruz, condujiste a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia, en la que se hace presente el misterio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del Espíritu Santo ser contados ahora y por siempre
entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Vivifícanos con tu Espíritu, Padre Omnipotente, por la participación en estos misterios, y haz que nos configuremos a imagen de tu Hijo. Consolídanos en el vínculo de la comunión con nuestro Papa Francisco, conmigo, indigno siervo tuyo, todos los obispos, presbíteros y diáconos, y todo el pueblo redimido por ti. Haz que todos los fieles de la Iglesia sepan discernir los signos de los tiempos a la luz de la fe y se consagren plenamente al servicio del Evangelio. Concédenos estar atentos a las necesidades de todos los hombres, para que participando en sus penas y angustias, en sus alegrías y esperanzas, les mostremos fielmente el camino de la salvación y con ellos avancemos hacia la plenitud de tu reino. Acuérdate, Señor, de nuestros hermanos que durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y de la plenitud de la vida en la resurrección. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna para vivir siempre contigo y con Santa María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con el corazón agradecido al Señor y llenos de la humildad del don del Espíritu Santo, digamos juntos la oración que el mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. La paz contigo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Cada uno ahí en su área, entonces pueden hacer la comunión espiritual, abrir lo profundo de su corazón a Jesús, ya que no lo pueden recibir sacramentalmente, pero sí lo podemos recibir espiritualmente, con la humildad con la que se le acercó ese leproso, y también con el amor que Jesús se acerca a él. Dejemos que él se acerque a nosotros, que entre en nosotros esa mañana. Señor, tú eres mi Dios, a ti yo te busco, mi alma tiene sed y hambre de ti, mi alma tiene sed y hambre de ti. Dame de beber tu sangre, dame de comer tu cuerpo, Señor. Alimenta mi alma para alabarte por siempre, mi buen Dios. Alimenta mi alma para alabarte por siempre, mi buen Dios. Oremos. Alimentados con las delicias del cielo, te pedimos, Señor, que procuremos siempre aquello que nos asegura la vida verdadera. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, queridos hermanos y hermanas, antes de dar la bendición final, dos avisos breves. Este miércoles comenzamos el tiempo de Cuaresma, un tiempo de conversión que nos prepara para la Pascua. Como saben, lo comenzamos miércoles, que se llama miércoles de ceniza. ¿No es así? Pero ahora con estas restricciones que ha puesto el gobierno para afrontar la pandemia,
Ya saben, Arequipa, las 3 provincias, nuestra arquidiócesis, Caylloma, Islay y Arequipa, han sido ya clasificadas como de alerta extrema. Entonces, ahora tenemos que cuidarnos mucho más, están mucho más restringidas las salidas, en los templos no se puede ir al templo, no podemos entonces reunirnos para celebrar la misa, pero la tendremos cada parroquia, por supuesto a través de su Facebook o de sus medios virtuales, y nosotros, Dios mediante, celebraremos y nos veríamos con ustedes por este mismo medio, el Facebook del Arzobispado, este miércoles a las 7 de la noche. Miércoles 7 p.m., Dios mediante nos vemos, ya saben, 7 nos comenzamos a reunir, pues comenzamos siempre unos minutos después para que los hermanos puedan ir entrando, ¿no? Y 7 p.m. para celebrar juntos el miércoles de ceniza, y desde ya les pido, pues seguro no pueden participar, pidámosle al Señor que nos ayude a vivir esta cuaresma seriamente, como un tiempo de conversión. Iremos hablando de eso a lo largo de las próximas semanas, que el Señor nos ayude a vivirla sanamente. Y segundo, quiero pedirles oraciones, muchas oraciones por una intención muy especial. Un congresista del Partido Morado ha presentado hace pocos días un proyecto de ley para que se instaure la eutanasia en el Perú. La eutanasia, que es el mayor fracaso de la medicina, que es renunciar a cuidar a un enfermo y en lugar de eso matarlo. Como ha dicho el Papa Francisco, sin duda hay enfermos que son incurables, pero ningún enfermo es incuidable. Y lo que una persona enferma necesita no es que la maten, lo que necesita es que la cuiden, que le hagan presente el amor de Dios y que le ayuden en ese tránsito hacia el final de sus días, con ese tránsito de sufrimiento por el que está atravesando. Realmente es tremendo lo que se está haciendo y se pretende hacer en nuestro país a través de esta iniciativa, repito, de un congresista del Partido Morado. No entiendo en qué cabecita pueden entrar estas iniciativas que están haciendo ya tanto daño en otros países. Recemos, por favor, hermanos y hermanas, para que este tipo de iniciativas no prosperen en nuestro Perú, que ya está tan golpeado, que ya está bastante golpeado. Encomendémonos mutuamente, recemos por tantos hermanos nuestros que sufren de la lepra espiritual o que sufren de otras enfermedades. Encomendémonos mutuamente para ser santos, para que nos dejemos purificar cada día por Dios en nuestra vida. Les agradezco también porque he visto que, gracias a lo que les dije la semana pasada, algunos ya otra vez han comenzado a hacer sus depósitos en las cuentas de Cáritas para la campaña de Esperanza en la Emergencia. Ahora con esta cuarentena otra vez casi total, también otra vez están comenzando los pedidos de las canastas de alimentos y es tan bonito poder compartir entonces nuestros bienes, cada uno según sus posibilidades, con nuestros hermanos más necesitados. El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu. Los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que su bendición les acompañe siempre. Amén. En el nombre del Señor, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Hoy, Señor, te damos gracias por la vida